Perfecto. Bien, Adolfo. En primer lugar, buenos días y agradecerte estos minutos que nos concedes para poder conversar contigo. Gracias, es un placer. Sobre todo este tema interesante que es el Oracle 12, la primera base de datos diseñada para Cloud Computing. ¿Cómo es esto? Cuéntame. Sí. Cuento. Mira, nuestra historia con Cloud Computing ya empezó algún tiempo atrás, cuando creamos la base de datos 11G. El G significaba de grid. Entonces, exacto. De cierta forma, nosotros ya implementábamos el concepto de cloud acerca de la productividad y el provisionamiento que las áreas de tecnología pueden hacer con la base de datos. Entonces, en 11G ya teníamos una cierta movilidad de movimentar las bases de datos para una necesidad en particular. Ahora que nosotros lanzamos la versión 12C, nosotros creamos la posibilidad de poner los databases en el cloud, definitivamente. ¿Por qué? Porque yo puedo crear bases de datos para atender a propósitos, necesidades de negocio en particular, tener una flexibilidad mayor en movimentar estas bases de datos y aprovechar mucho más de la tecnología de infraestructura. O sea, manejar la infraestructura, memoria, procesadores, storage, de una forma a atender a todas las necesidades que las empresas y las aplicaciones tienen. Esto quiere decir que se mejora mucho, por ejemplo, la tenencia. ¿Hay una multitenencia dentro de este manejo? Sí. Incluso una de las características nuevas que tenemos en la versión 12C es el Oracle Multitenant, que es el nombre de la opción que hace con que la base de datos sea plugable. O sea, yo puedo tener bases de datos y plugar las bases de datos en contenedores, containers, que tienen la administración de los recursos computacionales. Entonces, si yo tengo aplicaciones multipropósito, o sea, Data Warehousing, CRM, ERP, yo tengo el multitenant empezando. Y yo puedo movimentar y dedicar los recursos conforme la necesidad de la aplicación. Dime, esto, hay por ejemplo esquemas de base de datos distribuidas. ¿También se estaría manejando ese esquema de base de datos distribuidas? ¿O la tendencia es poder compartir varias aplicaciones con varios espacios que podrían tener dentro la tendencia, o que nosotros estamos viendo que los clientes necesitan, es hacer consolidación. Okay. Entonces, además de hacer la distribución de las bases de datos, que puede ser solo un concepto y cómo usted utiliza los servicios de base de datos, la tendencia es de consolidar las informaciones. Los containers pueden hacer la consolidación de esas bases de datos porque tenemos la posibilidad de entregar en la base de datos workloads o cargas de trabajo distintas. Un ejemplo para eso. Nosotros somos una empresa que enfoca en crear soluciones innovadoras de todos los ámbitos de un data center. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los Engineered Systems, que son los equipos creados y planeados en conjunto para las aplicaciones de negocio. En estos casos yo puedo tener base de datos consolidada en un equipo que llamamos de Exadata, o aplicaciones consolidadas en un otro equipo que llamamos de Exalogic y muchos otros más que desarrollamos para trabajar en conjunto. Con la versión 12C, por ejemplo, los containers trabajan de una forma muy síncrona con los Exadatas, por ejemplo. En estos casos, al invés de tener los sistemas distribuidos, tenemos una consolidación de base de datos ofreciendo servicios para aplicaciones distribuidas. Excelente. ¿Qué otras características adicionales a las que me has mencionado que merecen ser mira, ya tenemos mucha información disponible acerca de 12C. 12C fue lanzado oficialmente en Oracle Open World de año pasado en nuestro headquarters en San Francisco. Ahora tenemos mucho material, ya está disponible para download. En algunos de los materiales que nosotros tenemos algunos vicepresidentes que hablan de las nuevas funcionalidades.
son más de 500 nuevas funcionalidades. Y si yo puedo destacar alguna de ellas, yo puedo destacar primero un recurso que hace la administración de la camada de storage de una forma muy proactiva, que nosotros llamamos de Automatic Data Optimization, ADO. ¿Cuál es la idea de este recurso? Por ejemplo, yo tengo informaciones de diferentes tipos y de diferentes prioridades. O sea, si yo tengo un sistema, por dentro de ese sistema yo tengo mis aplicaciones hot, mis datos hot, que son acessados muchas veces por los usuarios. Yo tengo los datos que son acessados de tiempos en tiempos para atender a un report, para hacer una tarea en específico. Y yo tengo los datos que yo llamo de code, que son utilizados para compliance, por ejemplo, para mantener un histórico de informaciones. Okay. El Automatic Data Optimization hace el tiering de los datos. Entonces, de forma dinámica, identifica cuáles los datos más acessados por la base de datos, movimenta estos datos por un disco o un conjunto de storages más privilegiados, que tienen mucho más performance, que tienen mucho más capacidades de disponibilidad. Para los datos cold, por ejemplo, la funcionalidad hace el movimiento de los datos para los storages correspondientes. De esta forma, nosotros entregamos mucho más performance, desempeño para las aplicaciones, entregamos menos costos para el cliente, porque él pasa a dimensionar los storages según su necesidad. Este es un ejemplo. Multitenant es otro ejemplo que nosotros ya hablamos. Tenemos un nuevo recurso también que se llama Redaction, que es acerca de la seguridad de la información en la base de datos. Imagina que tu información personal está disponibilizada en una empresa que provee su tarjeta de crédito o en un gobierno. ¿Quién debe mirar su información? Solo los interesados en hacer alguna cosa en tu beneficio. En estos casos, el redaction hace un cambio de la información de forma transparente sin perder la integridad de la información. Para que, por ejemplo, una persona que necesita mirar el número de su tarjeta possa visualizar la información, pero un call center, por ejemplo, que no necesita tener la información completa, pero necesita tener un mínimo de información para te ayudar a alguna cosa, también possa mirar la información ahora modificada, sin perder la referencia, la integridad que esa información tiene. Hoy en día hemos tocado el tema de cloud, hay otras tendencias que están muy cerquita ahorita, el tema de Big Data, el tema de mobile. ¿Cómo se integra Sí, bueno, el Oracle 12c? Hay tres pilares principales en la versión 12c de base de datos. Yo llamo de cloud, que es el primero, y el multitenant puede hacer este trabajo. El segundo son los engineering systems o sistemas de ingeniería que trabajan muy cerca en conjunto con la base de datos. Y el tercero son los temas de Big Data. ¿Okay? Como usted mencionaba, Big Data es un tema que cada vez más está creciendo en la región. Hay muchas bancas, hay muchas telcos que están haciendo trabajo acerca de Big Data. En estos casos tenemos nuestra base de datos ya preparada para recibir estos tipos de información que un proyecto, por ejemplo, de Big Data oferta para nosotros. Por ejemplo, los datos no estructurados. Cuando hablamos de un proyecto de Big Data, hablamos de analizar los datos estructurados, que son básicamente las tablas, pero también hablamos de los datos no estructurados, que puede ser una foto, un video o hasta mesmo un log de un Facebook, de un Twitter, que irá a permitir a las empresas hacer el manejo correcto de la información y mejor, trabajar de forma proactiva para los usuarios. Entonces, en estos casos, hacemos estas análisis de dentro de la base de datos y extendemos las análisis para los sistemas de Business Intelligence, para los appliances específicos que hacen el trabajo de datos no estructurados.
A propósito de inteligencia de negocio, también he visto que ustedes tienen temas de análisis de esta información a través de, ¿no? Eso es una de las características también adicionales. Esta es una característica. Si partimos del punto de la base de datos, tenemos, por ejemplo, una herramienta en la base de datos que se llama Advanced Analytics, que es una herramienta que hace estas análisis de Business Intelligence, o por lo menos empieza a ofertar la infraestructura para las análisis de Business Intelligence. Porque mira, Gustavo, una cosa mucho, como se dice, usual en el medio de análisis de Big Data, principalmente para las personas que trabajan como Data Scientists, la capacidad de trabajar con la lenguaje R, que es una lenguaje para estatísticos, para tener la visualización de modelos de datos avanzados y todo eso. Con Advanced Analytics, dentro de la base de datos Oracle 12c, yo puedo empezar a programar en R y hacer estos análisis de una forma mucho más efectiva. Y después yo puedo utilizar otros recursos que tenemos en nuestro portafolio para complementar eso, como por ejemplo las soluciones de BI para presentar los datos a los usuarios finales, las soluciones que llamamos de Endeca para mirar los estándares, los padrones en las bases de datos y una par de otras cosas. Perfecto. Y al principio hablábamos del 11G de GRID y me trae esta pregunta a colación. ¿Cómo queda el GRID dentro de esto? ¿Hay algún tema de arquitectura que se está manejando? Sí. ¿Cómo ha evolucionado? Y la pregunta complementaria sería la alta disponibilidad también que ustedes manejaban, ¿no? El GRID es un concepto que básicamente cuando hablamos de base de datos, tener un clúster de base de datos, pero un clúster diferenciado, un clúster que llamamos de activo-activo. O sea, yo tengo la capacidad de poner la base de datos a prueba de muchas incidencias de disponibilidad y mantener la conexión de las aplicaciones, de los usuarios, mismo que yo tenga una falla de uno de los servidores. Esta es la mensaje principal de un recurso de database que llamamos de Real Application Cluster, que empieza a implementar el concepto de Grid Computing. Extendemos este concepto de Grid Computing en la versión 12c con el multitenant, que trabaja con el concepto también de disponibilidad cuando utilizando clusters de esta forma. Tenemos recursos de disponibilidad de sitios en particular. Es muy común, tenemos por ejemplo el sitio primario como el foco para la producción de los usuarios y el sitio secundario como respaldo, de forma activa o pasiva. Tenemos dentro de la versión 12c un recurso que se llama FarSync, que es responsable, por ejemplo, por mantener la disponibilidad de las aplicaciones, haciendo un sincronismo del sitio primario para lo que llamamos de primario línea, y después de este primario línea para el sitio de standby de forma asíncrona. Entonces, dentro de las principales funcionalidades, estos son los recursos que pueden ayudar a los clientes a ofertar nuevos servicios de disponibilidad para los usuarios. Bien, ¿cuál es la perspectiva entonces de Oracle 12c en el mercado latinoamericano? Bueno, la idea es de nosotros ayudarnos a nuestros clientes en la reducción de costos haciendo consolidación. ¿Okay? Tenemos un portafolio completo. Tenemos parceros especializados ya para trabajar con la tecnología y podemos revisitar los clientes para mirar cómo pueden reducir los costos, consolidando las informaciones y al mismo tiempo ofertando mucho más poder de procesamiento, capacidad sobre demanda y implementando lo que nosotros llamamos de Private Cloud. Cuando hablamos de nube, hay Public Cloud, hay Private Cloud. Entonces, dependiendo de la necesidad que el cliente tiene, podemos implementar los Private Cloud para tener más seguridad de la información y mantener su información en su dominio, con su administración. O también, por ejemplo, trabajar con los data centers y hacer un Public Cloud, extendiendo el concepto para
otros tipos de business, de empresas que necesitan tener seguridad, disponibilidad, pero no tienen capacidad de tener los recursos locales. Para ahí ya ir cerrando la entrevista, una de mis últimas preguntas es la parte de infraestructura a la hora también de poder adquirir el Oracle 12c y poder trabajar en la nube, ¿también la dan ustedes o hay terceros que podrían estar dentro de este ámbito dando ese servicio? Sí, nosotros tenemos la infraestructura necesaria para eso. Mira, tenemos nuestros sistemas de ingeniería, como yo comenté, los Engineered Systems, que ya implementan los conceptos de nube. Hay algunas modalidades de comercialización de estos sistemas, como por ejemplo una modalidad que se llama Infrastructure as a Service, donde nosotros podemos ofertar para nuestros clientes los recursos sobre demanda. Empiezan chiquito a construir su nube y van creciendo conforme su necesidad. Entonces nosotros estamos a cargo de hacerlo eso. La tecnología de base de datos 12c es certificada para trabajar con otros vendors de hardware también, pero nosotros entendemos que la tecnología de Engineered Systems, de sistemas de ingeniería, pueden aportar mucho valor por terem sido proyectados, diseñados para trabajar en conjunto la camada de software y la camada de hardware. Estupendo. ¿Algo más que quisieras agregar? No, solo agradecer la oportunidad y me poner a disposición para cualquier cosa. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Okay.